Bueno, pues en primer lugar agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. Creo que con ella intentamos presentarle a la sociedad en su conjunto pues uno de los, por no decir el proyecto de actuación patrimonial más singular de los últimos años y que yo creo que va a hacer el esfuerzo de transformar la trama urbana de la Ciudad de Badajoz como en muchos años se había podido hacer. Creo que es un proyecto absolutamente singular, que es fruto del esfuerzo, por un lado, de la financiación europea, que a través de los fondos EDUSI, y por lo tanto toca agradecer al departamento que los está gestionando por el esfuerzo en un proyecto tremendamente complicado, porque no solo tenía la complicación del propio proyecto en sí, sino todos los componentes patrimoniales, arqueológicos y de gestión que sin duda lo hacen pues posiblemente el proyecto más complicado de todos los que haya que gestionar. Agradecer, como no, al Gabinete de Proyectos pues la consecución del mismo. Han sido pues muchos meses o años incluso de trabajo, de compartir con la Comisión Provincial de Patrimonio, con los responsables, con los colectivos sociales afectados por el patrimonio de la ciudad, para intentar pues que sea al final una obra de la que nos sintamos todos orgullosos y una vez más contribuya al atractivo de la propia ciudad. Quería agradecer, como no, también el trabajo coordinado y también importantísimo por parte del Departamento de Vías y Obras, que bueno, pues en un determinado momento donde pudimos llegar a tener alguna complicación presupuestaria, que como sabéis al final no hubo más solución que incrementar el presupuesto más allá de lo que el DUSI nos podía financiar, pues tuvimos que buscar soluciones alternativas a una parte de la obra que seguramente sea la que menos se valore, que la Comisión de Patrimonio es de las que más ha valorado, que es toda la reorganización de las infraestructuras urbanas, agua, luz, que evidentemente pues pasaban sin ningún tipo de miramientos por un baluarte que en este momento, o por un foso que en este momento va a tener una transformación radical. Y por lo tanto, sin duda, es uno de los elementos más importantes que podemos tener para el presente y para el futuro de la propia ciudad. Yo agradezco que aquí nos acompañe Ignacio, porque sin duda estos son obras que trascienden no solo a un momento ni a una época, sino que trascienden en general. Si os parece bien, pues me gustaría, porque así el equipo de la gente que tiene adjudicada la consultoría y la gestión del proyecto nos ha facilitado una presentación que creo que merece la pena para evaluar un poco la situación y poner en su sitio el esfuerzo patrimonial que ha hecho esta ciudad. Así que, con vuestro permiso, pues me levanto, como si estuviera dando clase en la facultad, que también a uno pues de vez en cuando pues le damos riñas, e intento trasladaros un poco de dónde venimos y a dónde vamos en el esfuerzo que esta ciudad ha podido hacer. Ahí veis la ciudad de Badajoz. La ciudad de Badajoz es una ciudad que, a pesar de que a lo largo de su historia posiblemente no se ha sentido orgulloso o no ha sabido realzar los elementos patrimoniales que tenía y que conservaba, pues de las pocas ciudades que mantienen más de 5,5 kilómetros de muralla en unas condiciones de conservación bastante óptimas, aunque es verdad que posiblemente en muchos tramos pasan desapercibidas de la mayoría de los ciudadanos porque están invadidas por la ciudad. A lo largo de la historia, pues desgraciadamente, en los años 30 se toma la decisión de romper algunos de los espacios de muralla para que la ciudad creciera. Hay ciudades, y de esto pues evidentemente no queda nadie vivo para que le podamos pedir responsabilidades, pero hubo otras ciudades que decidieron crecer más allá de la muralla sin romperla, y en esta ciudad, pues como bien sabéis, la Avenida de Europa era un trozo de muralla, la Avenida de Huelva era un trozo de muralla, la Avenida de Colón era un trozo de muralla. Entonces, posiblemente porque la ciudad invadió sus espacios monumentales y patrimoniales, en una ciudad que no olvidemos que es una plaza fuerte y por lo tanto la arquitectura militar es la que tiene que tener una presencia y una potencia, pero a pesar de eso mantenemos 5,5 kilómetros de muralla. De muralla tanto de la parte de nuestra historia islámica como después de la parte abaluartada. Aproximadamente pues, 1 kilómetro básicamente de parte de muralla islámica y el resto muralla abaluartada, excepto la grata noticia que tuvimos
con algunas de las obras de rehabilitación, nos quedan 20 o 30 metros de muralla medieval, que es la que apareció, quiero recordar, en el baluarte de la Trinidad cuando se hizo la rehabilitación. En los últimos 15 años se ha hecho posiblemente el esfuerzo inversor más importante que se ha hecho en ese patrimonio desde su propia creación. Y es que han sido en torno a 20 millones de euros invertidos. 11 millones centrados en el monumento de la Alcazaba, como bien sabéis, 11 millones en diferentes puntos de rehabilitación y después 9 millones en el resto de elementos en los que la ciudad ha podido actuar. A estos 20 millones hay que sumarle otros 5 millones que en este momento están en planificación, en licitación, incluso en próxima ejecución. Por tanto, en 15, 16 años, la ciudad ha hecho un esfuerzo de 25 millones de euros de inversión en su patrimonio monumental amurallado, que nos ha permitido durante las últimas ediciones, por ejemplo, de la Feria Internacional del Turismo, poder poner en valor ante el mundo esos elementos patrimoniales. Quiero recordar que hace 2 años nuestra oferta principal en Fitur fue la Alcazaba, como un elemento singular en Europa, pero evidentemente aspiramos con el tiempo a que nuestras murallas se puedan integrar dentro de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Elvas, que ya está declarado como tal, las murallas abaluartadas transfronterizas, y como bien sabéis, es fácil, en cuanto hagamos un pequeño esfuerzo adicional y una planificación, ser integrados dentro de esa declaración los elementos de Badajoz, porque en todas cosas, lo de Elvas o lo de Campomayor no se pueden entender sin entender lo de Badajoz. Su fuerte de Agrasa, su fuerte de Santa Lucía, no se puede entender sin nuestro fuerte de San Cristóbal, por ejemplo. Y por lo tanto, creo que esa debe ser una de las aspiraciones más importantes. Por recordar las principales actuaciones que pues, se han elaborado en el Alcazaba, os recuerdo que empezamos con la rehabilitación junto con el Ministerio de la Puerta de Carros a la Puerta del Alpendi, que fue la primera gran obra que se hizo en la propia rehabilitación de la Alcazaba, y a partir de ahí pues ha habido diferentes actuaciones en diferentes tramos de muralla, posteriormente la propia puerta del Alpendies a Torre de Espantaperros, la propia Torre de Espantaperros, los jardines de la Galera, la última actuación que en este momento se está en los jardines de la Galera, las torres de los Acevedos y de Santa María. Bueno, pues en definitiva son muchas las actuaciones que a lo largo de todos estos años se han hecho para que ese monumento, uno de los principales monumentos de la ciudad, pues estuviera a disposición de los ciudadanos. Después hemos ido actuando, como os he dicho, sobre el resto de la muralla. Algunas de ellas, como bien sabéis, pues tenemos desde el baluarte de la Trinidad, donde además, como os dije, tuvimos la suerte de encontrar una trama de muralla medieval que ni conocíamos que estaba y que además, por su tamaño, por su potencia, pues permite integrarse dentro de ese espacio abaluartado y ser conocida, que efectivamente hubo una cerca vieja que sustituyó en la época medieval, bueno, no sustituyó, que rodeó la ciudad y después fue sustituida en su momento ya con la guerra con los portugueses, con nuestras fortificaciones abaluartadas. Actuamos en el baluarte de San Pedro, donde apareció aquella galería de fusileros que ni sabíamos que existía. Es decir, la ciudad ha ido descubriendo esa parte de la muralla que en un principio, históricamente, especialmente a mediados del siglo pasado, se había entendido como un obstáculo para el crecimiento de la ciudad y que hoy en día se puede entender como un gran potencial para el propio crecimiento. El Fuerte San Cristóbal, aquella magnífica actuación que dirigió Luis Acevedo y que la realizamos con dinero de cooperación con Portugal, con nuestros hermanos elbenses. Recuerdo todavía que de mis primeros actos de alcalde pues fue acompañado por Nuno Mosiña, pues fue la posibilidad de rehabilitar el ornabeque de la cabecera del puente, integrado dentro de la obra de los parques de la propia ciudad, el Rebellín de San Roque, donde hoy tenemos el albergue juvenil y todo lo que lo rodea, o en los años, pues posiblemente los años finales de los 90, principios de los 2000,
pues recuerdo pues la obra en el Baluarte, si no recuerdo mal, de Santiago, que es donde se encuentra el parking de Menacho, conocido por todos, la memoria de Menacho. Pues son diferentes actuaciones en las que se ha ido actuando, o la propia obra en Puerta Pilar, de las últimas, que ha sido rehabilitada también por el Gabinete de Proyectos, lo que en su momento fue también la rehabilitación del Baluarte, que hoy incorpora el Palacio de Congresos en la antigua plaza de Toros Viejos. Como veis, creo que a lo largo de estos años la ciudad ha hecho un esfuerzo titánico por esa actuación. Y ahora tenemos pues 3 actuaciones pendientes, que son las que en este momento están trabajando los diferentes servicios municipales. Por un lado, otra actuación también financiada con los fondos DUSI, dentro de la estrategia de DUSI, que es la rehabilitación del camino cubierto que une pues la puerta del Alpendis con lo que es la ladera de la Alcazaba y los jardines de la Legión. Es una estructura militar también de la misma época que la muralla baluartada, y que valía pues para cubrir o proteger a la infantería según tenían que salir pues de los bombardeos, porque ya había artillería en aquellos tiempos, pues de los bombardeos que en su momento tenían los enemigos, y en algún caso pues poder hacer de avanzadilla para parar cualquier invasión que puede tener la ciudad. Eso también nos va a ayudar en alguna medida no solo a rehabilitar lo que es ese espacio monumental, sino también pues a acondicionar el entorno de esa parte de la ladera que conectaría lo que es la puerta del Alpendis con los jardines de la Legión. Por otro lado, tenemos las actuaciones que se han conseguido a través de cooperación con el Gobierno de España. Por un lado, el proyecto del 1,5% cultural, que en este momento ya tiene presentado, y el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es la obra que va pues desde la puerta del Capitel, pues todo lo que tiene que ver con la muralla. Y después hay una pequeña obra que también tenemos ya en fase de contratación, si no recuerdo mal, el proyecto, que es la subida de la propia puerta del Capitel hasta lo que es la biblioteca regional o la facultad que allí se encuentra. Con ahí todavía en este momento pues otras actuaciones más en la propia Alcazaba de la ciudad, que es la que en este momento podemos estar actuando. Y por último, la que hoy queremos presentaros, que repito, yo creo que va a ser una de las actuaciones más potentes desde el punto de vista patrimonial, que es lo que la fundamenta, pero también desde el punto de vista del uso ciudadano, porque nos va a permitir ese compromiso que teníamos de crear un cinturón verde interior en la ciudad, que en alguna medida acompasara los cinturones verdes que suponen las 2 márgenes del río Guadiana y las márgenes del Rivilla y del Calamón, que nos permiten tener uno de los trazados urbanos verdes más potentes que se pueden encontrar en ciudades de nuestro tamaño y, por supuesto, en ciudades del sur, donde por las condiciones climatológicas pues no es sencillo. Y es precisamente la actuación que tiene que ver con todo este espacio que nos permitirá conectar ese cinturón verde. Ese es el área en el cual va a actuar en un principio el DUSI. En algunos ya actuamos, que es este trocito de aquí, simplemente con una primera actuación de demolición, pero esta actuación va a permitir transformar no solo ese espacio monumental, sino que va a permitir transformar desde el punto de vista urbano todo, y por aquí se acabaría el plano y seguiríamos por detrás todo un espacio que se va a integrar dentro de la propia ciudad. Y después nos va a permitir regenerar un espacio urbano que y después lo veremos en alguna foto, pues que efectivamente no está desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la potencia, de la mejor forma posible, que es el entorno de la calle Stadium. De hecho, yo creo que si le preguntamos a la mayoría de los ciudadanos si sabe que detrás del muro de las instalaciones deportivas antiguas de Stadium hay una muralla, no sé si todo el mundo lo sabría. Si conociera además que esa muralla posiblemente sea el tramo exento de muralla y foso más grande que tiene la ciudad, 500 metros de largo, pues posiblemente tampoco lo sabrían. Y que nos va a permitir en algunos casos poder disfrutar en Badajoz de esas visiones que a veces encontramos en Elvas cuando llegamos, que nos encontramos con tramos de muralla, que nos pueden entender, identificar lo que ocurría en su momento cuando se decide pues tener que amurallar ambas ciudades por la guerra tras la independencia de Portugal.
Como decía, 500 metros lineales de muralla y 20.000 metros cuadrados de espacio verde sobre el cual vamos a estudiar. Como decía, queremos cambiar esta imagen. Estamos en el centro de la ciudad. Estamos junto a un valor patrimonial único. ¿Alguien puede percibir ahí que hay un valor patrimonial justo al lado? Es verdad que aquí todavía, por no hacernos trampas, si no recuerdo mal, todavía estaba el colegio, que ahora ya no está el colegio y por lo tanto alguna visión nos ha podido dar. Pero cuando se plantea la actuación, eso es lo que tenemos. Calle Hermanos Merino. Ahí nadie percibe que vaya en coche andando, que hay un valor patrimonial que rodea todo ese espacio. Incluso, evidentemente, la gente podía entender que había un aparcamiento, no había otra cosa. Ese es el muro de la calle Estadio. ¿Alguien entiende que detrás hay un patrimonio único? Yo creo que nadie lo percibe como tal. Y a partir de ahí vienen pues una primera fase de actuaciones, las demoliciones. Evidentemente, una de ellas, que es la demolición del colegio, pues fue con la primera con la que se empezó. A partir de ahí empezamos con el traslado del depósito de gas. Hay un depósito de gas que es el que da servicio a toda la residencia de estudiantes que hay al lado. Bueno, es que fue un espacio ocupado, porque desgraciadamente la sensibilidad que hoy, creo que tras el esfuerzo que ha hecho la Administración en poner en valor nuestro patrimonio, la sensibilidad ciudadana que hay hoy con respecto al patrimonio, no tiene nada que ver con la que había hace 30 años. Donde a veces pues la muralla lo que hacía era estorbar. Y los espacios patrimoniales venían geniales para colocar un centro de transformación como el que hemos tenido muchos años en la ladera de la Alcazaba o para colocar un depósito de gas. Pero hoy en día yo creo que entre todos hemos conseguido y hoy hay una conciencia ciudadana que es fruto del esfuerzo que se ha hecho para poner en valor ese patrimonio y para transmitirlo, ¿no? También se ha tomado la decisión de incorporar el segundo tramo de la calle Hermanos Merino dentro del espacio de áreas verdes y de modificación de infraestructura, con lo cual todo este espacio de la calle Hermanos Merino pasa a ser un espacio para disfrute de los ciudadanos. Deja de ser calle y pasa a integrarse dentro de los espacios verdes, de los espacios de conexión que a continuación veremos. Se va a demoler todo el pavimento. Esto, mira, que nos costó, Carlos, mucho tiempo analizar qué tipo de suelo podíamos poner para que encajara el proyecto. Pues se va a tirar todo lo que tiene que ver con la actual calle Estadio y se va a generar unos nuevos espacios, además integrados con un análisis de lo que ha sido la historia y de lo que han sido los elementos patrimoniales, donde yo creo que el gabinete y Begoña han hecho una labor de documentación increíble, y lo que hoy es una acera, aunque lo veremos después, mañana se van a convertir en patio de armas. Por poner algún ejemplo, en un patio de armas, que es lo que había en algunos espacios triangulares que existían en la segunda tramo del propio foso, ¿no? Evidentemente se va a demoler el muro de contención que separaba el parque de los sitios porque se quiere integrar todo y al final lo veremos como un gran espacio verde bueno, pues todo lo que tiene que ver con el graderío, todo esto desaparece. Todo eso desaparece, no es que desaparezca, sino que ahora cuando comentemos el esfuerzo que cuesta mucho dinero, aunque no se pueda valorar, que se va a hacer aquí, desde el punto de vista de excavación y de desmonte, por decirlo de alguna forma, de vaciado, se entenderá la potencia de la actuación en la que estamos hablando, ¿no? Vamos a intentar ir hasta las cotas originales. Vosotros, que sí sé que habéis observado y hemos ido a ver la muralla, veis que hay una muralla con mucha potencia allí, ¿no? Hay una buena muralla. Bueno, pues como mínimo hay 3 metros por debajo. ¿Vosotros sabéis lo que es vaciar 3 metros mínimo de altura? 3 metros, pues esto tendrá un poquito más. O sea, todo eso hay de muralla. En algunos sitios incluso 4 metros. Se va a vaciar completamente para que la muralla vuelva a relucir con toda su potencia y de lo que estamos convencidos, que además por haber estado enterrada, pues estará en unas condiciones que seguramente, pues esperemos que sean muy razonables según todo apunta a la arqueología. Pero si no, evidentemente, pues también va a haber dinero para mejorar, ayudar, conservar y consolidar ese espacio de muralla. Todo esto se ha hecho porque gracias a Dios y al esfuerzo del gabinete, pues se han encontrado una documentación histórica muy valiosa y además muy exacta de cómo era la muralla de las mediciones y de las cotas. Es increíble los panos que uno ha podido encontrar.
Y entonces, efectivamente, aquí hay alguna planimetría que nos marcaba perfectamente las cotas, los espacios. Incluso pues nos anunció, esto es la calle Stadium, nos anunció que aquí, pues evidentemente, tiene que haber un rebellín, tiene que haber un espacio, que no está ya, evidentemente, pero que seguramente hay enterrados restos clarísimamente, que es uno de los objetivos que se busca. Esto era el espacio sobre el que estamos actuando. Plaza de Toros, y veis todos los elementos, veis las plazas de armas, ¿no? Bueno, pues todo eso va a transformar y va a generar un paseo increíble para el disfrute de los ciudadanos. Se ha hecho evidentemente con un escrupuloso trabajo arqueológico. Se han aprovechado no solo esos planos históricos, sino, os acordáis la cantidad de catas que en su momento se hicieron cuando se pudieron plantear otros proyectos en ese espacio, y todo eso se ha aprovechado. Se han superpuesto planos históricos con la realidad preexistente, y ahora mismo esto es lo que podemos tener, y aquí veis también incluso pues el actual colegio de Santa María Asunta, antigua Compañía de María. Se ve pues un momento cómo estaban pues estos espacios que en este momento nos podemos encontrar, y los diferentes puntos de catas arqueológicas que se han ido haciendo. Esta es una fotografía del año 1914, cómo estaba la ciudad y cómo se puede observar el rebellín, la plaza de Toros, bueno, todo ese espacio. Aquí tenéis el rebellín. Este es el espacio sobre el cual vamos a estar actuando. Es decir, escrupuloso trabajo con la historia, con los referentes y con los elementos que podíamos tener. Como habéis visto, bueno, el rebellín y la muralla. Esto es el objetivo principal de la actuación que en este momento hay. Y esa es la actual calle Estadio. Como veis, se comía parte del rebellín, se ha comido parte del rebellín, y esa es la realidad que tenemos, pero bueno, está claro que aquello que evidentemente se va a hacer un esfuerzo para dejar marcado todos estos elementos, la trama efectivamente de la realidad que había, para que cualquiera que vaya lo interprete perfectamente. Y esa es la calle Hermanos Merino que en este momento hay. Bueno, pues ya diferentes planos históricos que nos han permitido calcular la cota. Este es un plano de 1824. Mirad la exactitud, no solo la calidad del propio plano, de cómo nos medía, de cómo nos ha podido interpretar efectivamente la calle Hermanos Merino, calle Stadium, bueno. Y ese es el detalle de la actuación. Una actuación donde se quiere generar un gran espacio verde, donde va a haber diferentes sendas peatonales por las cuales se pueda pasear. Se va a quedar una clarísima referencia a lo que era el rebellín, pero ahí no sabemos a día de hoy qué actuación se va a poder hacer, hasta que evidentemente una vez que hagamos ese desmonte o ese vaciado de 3 metros, pues sepamos qué elementos tenemos. Se harán, por lo tanto, está clarísimo, de la mano de la Comisión de Patrimonio, de los arqueólogos y de los expertos, pues nos dirán qué es lo que podemos hacer con lo que vayamos encontrando. Pero si, pongamos el caso, hubiera desaparecido todo, pues dejaremos, evidentemente, testigos y referencias de lo que era un rebellín y de lo que ocupaba el rebellín, que es lo importante a la hora de poder interpretar lo que ahí tenemos, ¿no? Se va a, bueno, pues cambiar. Tengan en cuenta que toda esta zona de Pardalera recibe los servicios, por ejemplo, de abastecimiento de agua a partir de aquí. O sea, todo eso hay que transformarlo de tal forma que se pueda integrar. Con la nueva cota a la que va a estar ese espacio, había una dificultad muy importante para la evacuación de las aguas pluviales. Bueno, pues todos esos elementos se han tenido efectivamente que trabajar, y es lo que nos ha hecho pues que hagamos una inversión titánica pues para tener un espacio que va a ser único en la propia ciudad. Bueno, como ven ahí, habrá excavaciones, rampas, bajada al nuevo parque. Evidentemente todo será como todo ya se hace en la ciudad y no se podría hacer de otra forma, accesible, intentando pues que todos podamos disfrutar de nuestros espacios patrimoniales. Reordenamos el saneamiento, los sistemas generales, la excavación, como os he comentado antes, limpieza de la muralla, va una partida muy importante. Vamos a limpiar, poner en orden tanto la muralla que no aparece como la que está en este momento allí presente, y el descubrimiento y consolidación de los restos, que a día de hoy no se sabe, que puedan quedar del rebellín, que evidentemente, como bien veis, en plano desde 1800 en adelante, incluso la propia fotografía aérea de 1914, pues se veía perfectamente que existía, ¿no? Y después algo muy importante.
es que se van a suavizar o tratar las pendientes, porque uno de los objetivos fundamentales no es tener un elemento aislado. El corredor verde nace porque se va a integrar y con las dificultades que hay, se va a jugar con la conexión tanto de Puerta Pilar, que lo veis la última, con el nuevo espacio de Stadium, como el nuevo Puerta Pilar, los jardines de Puerta Pilar con el nuevo espacio de Stadium, como el Parque de los Sitios con el nuevo espacio de Stadium. Y todo se integrará en una magnífica actuación. Con lo cual se van a generar nuevos recorridos peatonales. Algunos dicen, pero esto ya lo dejo para los eruditos y los profesionales de la materia, que algunas de las sendas podrán ser simular lo que podrían ser la dirección de la artillería disparada desde algunos de los elementos que pueda haber, pero bueno, eso está evidentemente, es parte de lo que tiene que ser la historia y la propia ejercicio de novela en ella, que debe articular y entenderse como tal. Uno de los grandes éxitos, el descubrimiento de la muralla en su potencia original. Será el gran tramo de muralla exento que va a tener la ciudad, sin ningún muro que la impida ver, donde cualquiera que venga pueda entender que hay todavía 4 kilómetros más de muralla por descubrir, pues si hemos dicho que hay 4,5 y aquí hay medio, pues quedan otros 4 kilómetros de muralla por descubrir, y que sinceramente hará un entorno único que después, pues yo no digo que en algún momento no se pueda utilizar algún verano, y eso ya los que queden aquí mandando que lo decidan, pues para hacer un concierto de música clásica, de esto, gente tocando, pues yo qué sé, el acordeón, lo que uno quiera. En definitiva, yo creo que en definitiva se puede disfrutar de un espacio único en una ciudad que efectivamente lo va a permitir. La propia calle Stadium y ese espacio que en algún momento podía tener una estética degradada, no digo que marginal, pero degradada. Habéis visto las fotografías de antes, las que vimos antes, ahora gana amplitud. En primer lugar porque gana no solo que van a ser la zona donde va a tener el mirador de lujo de esta joya patrimonial, sino que si veis, a la hora de trabajar en simular esas plazas de armas que en su momento tenía la estructura fortificada, pues es espacio peatonal que se gana más en la cota de la zona de la calle Stadium. Y por lo tanto se amplía la zona de disfrute de la propia muralla y gana en amplitud la calle, bueno, ya solo con tirar el muro, imaginaros lo que es, si encima se ensancha y se gana, pues evidentemente pues tendremos una posibilidad. ¿Y cuál es el gran objetivo? El objetivo es crear ese segundo corredor verde de la ciudad. Teníamos el corredor del río o de los ríos y ahora un corredor verde que va a permitir disfrutar, pues desde que empecemos en Puerta Pilar, recorramos por este nuevo espacio de la calle Stadium, pasaremos a los Jardines de la Trinidad, los Jardines de la Legión, el camino cubierto rehabilitado de la Alcazaba, entramos por la Puerta del Alpendi y disfrutamos de los jardines de la Alcazaba. Es decir, vamos a tener 2 kilómetros más de espacio de disfrute, de pulmón verde, en esa apuesta clara de la ciudad por lo verde, por la sostenibilidad, por la movilidad eléctrica, por la eficiencia energética. Esto que en otras ciudades se jactan como lema, aquí lo aplicamos como un hecho real. ¿Cuántas ciudades van a contar con 15 kilómetros de recorrido por el río, que si al final conseguimos pues esa ansiada pasarela que tenemos y está trabajando Carlos con Blanca en el DUSI del pico hacia la margen derecha, pues no os quiero decir la multitud de recorridos, de caminos y de juego que nos va a permitir pues toda esta actuación. Imaginaros, ese es el famoso segundo cinturón verde que nos va a permitir, entre otras cosas, con el tiempo, si la ciudad pudiera aspirar a ir recuperando todo el espacio verde que rodea sus murallas. Habrá sitios donde corto y medio plazo será imposible, pero hay sitios donde con actuaciones y esfuerzo pues seguiremos trabajando. No hay que olvidar que ya hay alguna zona donde existe todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional, el parque infantil y tal, pero bueno, yo creo que la ciudad debe aspirar a que todo lo que pueda hacer que rodee, evidentemente esta zona también lo es, que es la zona escarpada de Alcazaba y después hasta la llegada a la rotonda del Puente de la Autonomía, bueno, ir todo un gran recorrido,
por la ciudad. Y eso es básicamente pues la actuación de la que estamos hablando, una actuación que va a permitir pues desde aquí observar toda la potencia de una muralla que, si ya de por sí es grande, imagínense con 3 metros más hacia abajo. Yo creo que nos va a permitir pues diferentes visiones de una simulación que no deja de ser más que para que os hagáis una idea de los volúmenes. Como en esta ciudad somos también un poquito picajosos, por Dios, que nadie se fije en algún acabado que haya puesto el creativo de... que no se trata de eso. Si hay allí un árbol puesto al lado de la muralla, que no se preocupe, que no va a haber ningún árbol pegado a la muralla. Lo habrá puesto uno, pues porque efectivamente quedaba bien a la hora del diseño. Pero yo lo que quería es que os hagáis una idea del volumen de la actuación de la que se está hablando y que nos permite, imaginaros, esto sí existe ahora mismo, conectar esto, con esto, con esto, con esto, con esto. De verdad, creo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos pues de lo que se puede trabajar. Tenemos ahí, como ya sabéis, entre los dos baluartes, el de San Roque, que es como se llama el baluarte de la Plaza de Toros, el de Santa María, que es donde está el Colegio Lope de Vega. Bueno, y esa es la zona en la que nosotros... Plazo de ejecución, 18 meses. Está en licitación, acaba, si no recuerdo mal, el 14 de junio. El plazo, no me hagan caso si he metido la pata en algún dato, me corrigen, porque ya la memoria de uno a veces puede fallar, pero creo que es el 14 de junio cuando acaba el plazo, y por lo tanto, pues si todo va bien y la cosa no se tuerce, pues en el mes de agosto se puede estar en disposición de poderse plantear la ejecución de las obras. Presupuesto 2.700.000. Como sabéis, 1.800.000 creo que era aproximadamente, ponía EDUSI, y otro 1.000.000 pues se ha incorporado al ayuntamiento a través pues de la operación acordeón de préstamo que hicimos, si no recuerdo mal, en diciembre, para poder utilizar el remanente e incorporarlo, porque la actuación merecía la pena, no debía quedarse coja. No podía dudarse si solo daba para excavar 1 metro, si había que excavar 3, pues no lo sé, pero de una cantidad ingente, eran 20.000 metros cuadrados, creo que hablábamos al principio, 20.000 metros cuadrados sobre los que lo que se actúa, ¿no? Y lo cual me parece un dato muy importante. El presupuesto total de la actuación son 3 millones. ¿Por qué? Porque aquí en los 2.700 no está incluido lo que ya se ha hecho, el derribo del Colegio Virgen de Botua, no está el seguimiento arqueológico, no está la dirección de obras, no está todo aquello que ha sido necesario para poder elaborar el proyecto. Por lo tanto, es una actuación pues, de 3 millones de euros que hace la ciudad. Vuelvo a repetir, que nadie tome nota de los acabados, ¿no? Que lo que se quiere con esta imagen son los volúmenes, que entendamos, que nadie piense que se va a forrar o no el rebellín, que lo decidirá en función de lo que aparezca los arqueólogos, pero como en esta ciudad somos como somos, por Dios, que nadie me diga que quiero poner no sé qué terminación en piedra, que no, es simplemente para que os hagáis una idea de los volúmenes, de cómo va a quedar. Tampoco sé si en ese momento pues va a haber un globito o no por ahí volando. Entonces, entendamos lo del rebellín, es simplemente como un elemento de volumetría. Tampoco esos acabados valen, que nadie los mire, simplemente estamos hablando de diferentes perspectivas de la joya de lo que va a ser esa joya de la corona. Y miraros la potencia con la que va a quedar la propia calle Stadium, con esas plazas de armas que se incorporan y que nos permiten interpretar precisamente el valor de esos dos espacios que componían una misma muralla. La primera muralla, el foso, el segundo elemento, los rebellines, todo aquello que era todo un elemento de construcción defensiva de la propia ciudad y la conexión de unos espacios con otros dentro de la propia ciudad. Repito, por Dios, que nadie reflexione sobre los acabados, que no es ni más ni menos que, bueno, pues simplemente diferentes visiones de lo que se quiere, ¿no? Que es un espacio libre, verde, que componga pues la conexión y el entorno de la ciudad con su muralla. Creo que en ningún otro sitio se va a poder vivir, sentir y ver la muralla baluartada como va a ser en este espacio, accesible en todo momento,
con un trabajo magnífico para solventar las diferencias de cota existentes que ya no se pueden mover, porque claro, los portales de las casas que están pegados están a la altura que están. Y, bueno, y yo creo, sinceramente, pues que ha quedado. No sé si hay aquí algo más. No había nada más. Bueno, pues yo, si queréis, a una. Sí. ¿Se va a cerrar al tráfico la calle Stadium o tendrá circulación? Bueno, yo en este momento ese análisis no está terminado de hacer. Yo entiendo que en la medida en la que se pueda eliminar el tráfico, todo lo que sea cercano al patrimonio, se hará. Pero evidentemente es una decisión que a día de hoy yo por lo menos no conozco, porque no hay que olvidar que allí hay en este momento algunas cocheras, no muchas, pero hay alguna cochera puntual, y a lo mejor está absolutamente restringido nada más que a que entren los 4 que tiene la cochera. Como bien sabéis, ahí el tráfico no es difícil de ordenar, porque hay una calle paralela a la calle Stadium, que son las traseras de Stadium, y que pueden conectar con la calle que, si no recuerdo mal, se llama Virgen de Fátima, que es la calle que sube y después conectaría con la calle de los Árboles, creo que es, bueno, la calle San Juan de Dios, creo que se llama la calle de los Árboles. Aquí es que somos un poquito antiguos y no sabemos nombres. Entonces, es verdad que allí reordenar el tráfico. ¿Cuál es el sentido común que es lo que dice? Pues evidentemente que allí no haya tráfico, ¿no? Aquello se hace, evidentemente, para poner en valor. ¿A día de hoy el tráfico allí es importantísimo? No lo es. Y una vez que a lo mejor se reordene el tráfico, pues se puede solucionar. Lo que evidentemente se queda sin tráfico es la calle Hermanos Merino, pero no por nada, sino porque Hermanos Merino, a partir de donde empieza Baluartes, a la mitad de ella se incorpora al parque, se incorpora a ese espacio, es el acceso a la propia zona verde, ¿no? Entonces, claro, si por poner un poquito más para adelante, digo, por intentar a ver si dejamos aquí alguna que nos pueda ayudar a entender de lo que estamos hablando, evidentemente la calle Hermanos Merino, esta es la residencia Juan 23, pues quedará, y todo a partir de aquí ya se empieza a integrar en todo, porque lo que hay que defender es la muralla y la potencia que se tiene, ¿no? Y es lo que se trata. Esa calle no queda ni como la del Stadium. ¿Qué? Esa calle no queda ni como la del Stadium, ¿no? Quedará este trámite aquí nada más, que me imagino, pues evidentemente facilitará el acceso a la residencia, carga y descarga, etcétera, etcétera, pero hoy en día es una calle que desde que se puso en único sentido, como bien sabéis, es una calle que apenas tiene ningún tipo de circulación, y es que un poquito más adelante tiene la puerta Pilar, que es por donde accede al otro lado. O sea, entendamos sinceramente que si la apuesta de la ciudad es clara por el patrimonio, pues aquello que no sea necesario no tiene sentido que esté. Ahora mismo queda diáfano por lo que se ve en la recreación, pero ¿se plantean en el futuro algún tipo de infraestructura? No sé si pistas deportivas o algún kiosco o algo similar. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, honradamente. Yo no sé, porque evidentemente ya no será mi responsabilidad, pero ¿alguien se imagina una pista deportiva o un kiosco en la mitad del foso de la muralla Patrimonio de la Humanidad de Elba? Cuando vengan los señores que nos tengan que evaluar de la UNESCO y entiendan, no, yo creo que hay otros espacios donde ya la ciudad va a apostar por tener esos espacios de ocio, que del kiosco, por ejemplo, como se puede hablar en los jardines de la Legión, o la zona infantil que se ha hecho en los jardines de la Trinidad, pero honradamente, si solo tenemos un espacio en toda la ciudad para dar la muralla con su potencia, ¿de verdad piensan los problemas o dificultades que haya no pueden estar ocupados ahí? Hace 60 años la ciudad decidió que ahí era más importante poner una piscina y una pista polideportiva, un campo de fútbol y un graderío. Yo creo que hoy la ciudad lo que demanda es poner en valor nuestro patrimonio. Y sinceramente, cualquier elemento que pongamos ahí es un pegote de cara a los 3 metros de muralla que vamos a conseguir poner en valor, más los que hay. Pues no sé, Begoña estar aquí, pero que podemos estar hablando de 8 o 10 metros de muralla, lo que va a quedar, no lo sé la altura, porque no... Entonces, de verdad, entre 8 y medio, o sea que no iba yo mal encaminado. Es decir, de verdad, yo creo que reflexionemos, pensemos, acompañemos a la sociedad hacia el objetivo, que es que no solo nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio, creo que
Mirad, yo llegué a esta casa hace 26 años y le puedo decir que era raro encontrar 4 personas que se sintieran orgullosos del patrimonio de la ciudad. Hoy solo la gente tiene que reflexionar y de hecho la sociedad civil nos empuja y nos lleva y nos exige y nos pide más, pero creo que es parte del fruto del esfuerzo que se ha hecho. La Plaza Alta, nuestra Alcazaba, nuestras murallas. Entonces no pongamos la dicotomía kiosco, muralla, pista de fútbol sala, muralla. Creo que estaríamos haciendo un flaco favor a uno de los objetivos, ahora no está Ignacio, pero uno de los objetivos que a todos los compañeros de corporación les digo, deben plantearse irremisiblemente y que después de esta actuación vamos a estar en condiciones de trabajar, que es integrarnos dentro de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de murallas fronterizas, española y portuguesa, que es la calificación que tiene la ciudad de Elba, que como ya sabéis la UNESCO al mismo hecho no puede darle 2 clasificaciones diferentes, sino que hay que integrarse dentro de la ya, en este caso. Y por lo tanto hay que trabajar en ello. Pero de verdad, no, en la medida en la que podamos, huyamos de llevar a la gente por las polémicas de me tomo una Coca-Cola o tengo la muralla exenta, ¿no? Aquello, lo decía antes a modo de anécdota, aquello no impide que haya pues un grupo de cámara tocando, si a uno no le gusta el acordeón, el violín, pero no tendría sentido montar allí un templete tipo San Francisco, porque le quitamos protagonismo a lo que le queremos dar protagonismo. Después es verdad que se añade esa oportunidad histórica que es de unir zonas verdes en la ciudad en el corredor interior, que creo que me la han escuchado muchas veces, era una de mis obsesiones, tener ese corredor verde interior. Pocas ciudades van a poder decir de nuestro tamaño que tienen esas alternativas para pasear, para andar, para disfrutar, y en este caso es una joya que es la muralla. En algún momento se habló de un centro de interpretación, no sé si sería físico o cómo se lo habían planteado, pero sí se mencionó. Siempre se puede evaluar. Una vez que sepamos pues con qué potencia o no existen los restos del Rebellín, pues que es posible. En un modelo teórico se dijo, si no recuerdo mal, oye, si el Rebellín está en su potencia completa y hay posibilidad de que a la hora de rehabilitarlo tuviera algún espacio donde pudiera tener elementos de interpretación, ¿por qué no? Pero eso no es lo importante. Si no se puede interpretar por la vía de ese elemento, pues habrá que poner los paneles explicativos del espacio en el que estamos, como en el resto de la señalítica turística que tiene la ciudad. Pero aquello, evidentemente, todo lo del Rebellín está supeditado a los restos que aparezcan y a que los arquitectos, de la mano de los arqueólogos y de la Comisión de Patrimonio, decidan cómo se debe actuar sobre esos restos que aparezcan. Nosotros lo que sí anunciamos es que ahí había un Rebellín, que lo dicen los planos de 1840, las fotografías de 1914 y todos los elementos históricos que hemos podido trabajar. A partir de ahí, si puede haber un espacio para interpretar, que se interprete, pero repito, lo número 1 en esta actuación es el elemento patrimonial. Y por lo tanto, nada va a condicionar el poner en valor esos elementos patrimoniales que ahí están. Aquellos que no sean recuperables, pues se van a interpretar para que la gente los conozca, como es el tema de las plazas de armas, que jugando con la propia calle Stadium, y en vez de acabarla en recto, pues la acabamos en forma de plaza de armas, de como las fotografías históricas nos dicen que estaba, y la gente puede interpretar mejor en qué elementos estamos trabajando, ¿no? Pero el centro de interpretación es simplemente, era un apunte de, pues si en unas determinadas condiciones aparece el Rebellín que permite, pues qué mejor uso para ese espacio que la gente que vaya por ahí, ya que es el mayor tramo de muralla que se puede entender, pues puede interpretarlo. ¿Se plantea alguna solución para los problemas de aparcamiento en esta zona, falta de espacios para aparcar, que ya han planteado los vecinos y bueno, que es más acuciante desde que ha desaparecido el de la calle Stadium? Claro, a ver, en la calle Stadium nunca fue un aparcamiento hasta que en un determinado momento lo buscamos como una solución temporal, en primer lugar motivado por la afluencia en determinados momentos a la Plaza de Toros, ¿no? Y después ya, una vez que se abandona, pero es que hace muy poquitos años lo que era una piscina y era un campo de fútbol.
Es verdad que hay unas necesidades de aparcamiento en los cuales tanto la policía, como siempre, está trabajando en ver cómo se puede reordenar algunos espacios para ganar aparcamiento, y también sé que desde Vías y Obras y desde otros espacios pues se están analizando diferentes plazas y espacios que tenemos para poder ver si se puede sacar aparcamientos concesionados que pudieran hacer la sustitución. Pero la ciudad tiene el tamaño que tiene, los edificios tienen el tamaño que tienen, y lo que deben entender los vecinos es que si hay que elegir entre tener un lejío para que aparquen o tener el mayor tramo de muralla de la historia de esta ciudad, es una dicotomía difícil de resolver. Y que está claro que, igual que se está analizando espacios de aparcamiento en el casco antiguo, para ganar mucho aparcamiento en el Plaza Antiguo, y se está trabajando en ello, pues evidentemente esa es una zona en la que también se está trabajando para buscar aparcamiento. Ahora, que nadie se engañe, si uno lo que quiere es un solar grande para aparcar sin ningún tipo de coste y en cualquier elemento y momento, en el casco consolidado es que no existe. Y lo que no se puede entender es que una solución que se hizo provisional para un determinado momento ahora se tenga que convertir y que eso condicionara y lastrara la defensa del patrimonio de la ciudad. Parece que no tendría sentido, ¿no? ¿Ustedes se imaginan, y tiene el mismo problema de aparcamiento más que nosotros, cualquier ciudad patrimonial, Elba, Florencia, Horto, que sus actuaciones patrimoniales quedan condicionadas o decidieran que en el foso de Elba lo van a llenar de coches? No tendría sentido, ¿no? Pues entendamos que efectivamente eso es un elemento, que esa es una realidad existente, y que, oye, que si alguien tiene la solución, el alcalde está encantado, a mí en los días que me quedan, y la nueva corporación, evidentemente, en todo su proyecto, de escuchar todo ese tipo de sugerencias que evidentemente somos los primeros interesados. Que nadie piense que no tenemos interés en solucionarlo, lo que pasa es que hay cuestiones que no lo son fáciles. Si no hay más preguntas sobre este asunto, no. Bueno, me gustaría preguntarle al alcalde por otro tema, la situación epidemiológica aquí en la ciudad. Ayer Badajoz registró buena parte de los contagios en Extremadura, la incidencia acumulada ayer subió 4 puntos y, bueno, y la Consejería de Sanidad reconoce que está preocupada o atenta al menos a la situación aquí en Badajoz. ¿Cómo lo ven desde el Ayuntamiento? Claro, yo ya ayer justo también, o ayer o anteayer, no me acuerdo, me volvieron a preguntar sobre este mismo tema. Como dije, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con la gerente del área de salud, con Irene, que es verdad que aunque ayer el dato eran 19, creo que los que dimos, me decía, pero estoy más tranquila porque los 19 están controlados, o sea, se sabe el foco, la familia, el momento, el espacio en el que, con lo cual simplemente ha habido pues una conjunción de personas que en un determinado momento pues se han contagiado, pero se sabía el tema que había, igual que había otros días donde incluso una cifra igual o menor pues podía ser más preocupante porque eran elementos dispersos donde uno no sabía por dónde venía la cuestión. Como es lógico, cualquier elemento de avance en el número de contagios nos preocupa a todos. Me tranquilizó también en entender que no había ninguna cepa rara, mejor dicho, ninguna mutación del virus que fuera raro, y por lo tanto que la mayoría eran o la británica con la que ya convivimos desde octubre del año pasado en España, o la de Wuhan, la original de allí, ¿no? Con lo cual simplemente pues ha habido un determinado momento donde, por lo que sea, en algún caso se puede entender una celebración festiva, familiar, en algún otro caso algún elemento social, bueno. Yo vuelvo a hacer un llamamiento a que estamos en la fase final de ganar la batalla al bicho y, por lo tanto, que no podemos relajarnos en ningún momento para que, acompasados por el proceso de vacunación, donde evidentemente ya cada vez hay más población que han recibido la vacuna y estamos otros muchos pues en las puertas de recibirla, pues que hagamos todos ese último esfuerzo, aunque el cansancio a la pandemia lo tenemos todo absolutamente presente, pero para cumplir con las 4 o 5 normas que nos garantizan el que no podemos bajar la guardia y que el bicho no se transmita. La mascarilla. Ya estemos en una boda, en una comunión, en un velador, intentemos quitarnos lo imprescindible para comer y para beber. La higiene constante de manos, la distancia social, el respeto a los aforos. Son los 4 elementos básicos que nos permiten no colaborar.
es verdad que en ningún momento podemos estar hablando de la situación epidemiológica terrible de descontrol que vivimos en el mes de enero y febrero, pero está claro que la curva ascendente es preocupante. No hay una especial distancia entre la incidencia acumulada a 14 días y esta dividida por 2, la incidencia acumulada a 7 días. Porque si fuera muy superior la de 7 días, nos está anticipando que a 14 nos vamos a disparar. Estamos en cifras no exactamente iguales, pero matemáticamente significa que efectivamente podemos estar en la meseta de ese empujón que hemos tenido los últimos días, con días de 19, de 20, de 17, de 12, que efectivamente a todos nos preocupan. Por lo tanto, mensaje, no bajemos la guardia, estamos viendo la luz al final del túnel, pongamos todos de nuestra mano para que esta batalla se gane definitivamente y, en mi caso, petición a las autoridades sanitarias para que aceleren al máximo el proceso de vacunación, que sin duda es el resultado que nos va a dar una solución definitiva. Alcalde, ¿quiere contestar a Joaquín Parra las declaraciones de ayer en las que dijo que era un alcalde del pasado y que le da miedo el futuro en la alcaldía? Yo, sinceramente, creo que no, el alcalde de la ciudad no tiene que entrar, respeto todas sus declaraciones. Bueno, en alguna medida puede llevar razón, efectivamente es un alcalde al que me quedan pues, pocos días de ello, por lo tanto, si con ello él se queda satisfecho, me parece bien. Yo me remito a las declaraciones hechas el día anterior. Absoluta mano tendida por parte de la ciudad para compartir con él y con toda la masa social del Club Deportivo Badajoz el proyecto deportivo. Yo ayer a preguntas de los medios lo dije, me he alegrado de que haya tomado la decisión de continuar un año más. Me gustaría que no solo fuera un año, porque si se va poniendo fecha de caducidad tan a corto plazo a las cosas, pues parece que no es un proyecto deportivo a largo, sino que es solo a corto, y yo creo que la ciudad necesita un proyecto deportivo a largo. Pero por lo tanto que me alegré que él quiera continuar, y mi consejo, en la medida en la que yo ya lo pueda dar, posiblemente por la experiencia a los años, es que lo que hay que buscar es el punto de encuentro. Y simplemente por aclarar 4 ideas, que las tengamos todos claros. El campo está cedido al Badajoz, con un convenio de 4 años más 4 años, 8 años. Por lo tanto, hoy tiene el campo cedido. Lo que se aspira es a tener una concesión, que entre otras cosas es un derecho real que es hipotecable, y me parece bien que se aspire a ello. Y para tener la concesión, lo único que le ha pedido la ciudad al club, y yo se lo he pedido personalmente varias veces, es que nos digan en un papelito, no en un proyecto que les cueste 100.000 euros la obra, con los arquitectos más renumblones que vengan de no sé dónde, sino en un documento que nos diga qué usos quieren hacer del campo, porque la mayoría de esos usos que él ya me ha anunciado en algunas de las comidas que hemos tenido o en algunas de las reuniones, no son compatibles con la calificación urbanística de hoy, que solo es una instalación deportiva, pero que puede ser modificado. Pero para sacar la concesión y sacar un pliego, primero hay que dejar claro qué usos son los que se autorizan en esa concesión. Y lo único que le ha pedido este alcalde reiteradas veces, cuando hemos comido juntos o cuando nos hemos visto, es que efectivamente pues nos digan, oye, pues quiero hacer esto en este triángulo que es verde, o quiero en estos locales hacer esta otra cosa. Y todo eso es estudiable. Y la voluntad que le he trasladado es que todo es estudiable. A partir de ahí, cualquier otro tipo de declaración más o menos agresiva hacia mí, la debo entender en el contexto de una persona que, como yo personalmente también, ha vivido, después de un proyecto tremendamente ilusionante, pues la frustración de un resultado terrible que a todos nos generó mucha tristeza. Pero también los que representamos y dirigimos instituciones debemos tener la mesura y la templanza como para que esa tristeza y ese dolor que se nos genera por un mal resultado que nos puede ocurrir en cualquier momento, debemos modularlo para que las relaciones institucionales sean tan buenas como hasta ahora han sido. Porque si no, uno parece que va pegando vaivenes. Yo no podía ser un héroe hace 15 días porque gracias al impulso que él personalmente me pidió se haya podido jugar el playoff en Extremadura, y lo publicó en Twitter, que gracias a la ciudad de Badajoz se ha podido jugar en Twitter, o ser también un aliado muy querido cuando pide colaboración económica para que pueda venir el programa de José Ramón de la Morena a la ciudad de Badajoz, y en cambio me convierto en un villano porque hemos perdido desgraciadamente con la Amorebieta, y solo falta que alguien diga que es que el gol de la Amorebieta lo metí yo. Yo realmente creo, olvidémonos de ese tipo de anécdotas, porque los ciudadanos de Badajoz tienen muy claro
que a mí no me puede mover ni un solo sentimiento de algo negativo hacia el Club Deportivo Badajoz. ¿Qué gano yo? Simplemente entiendo que en algunas cuestiones él no lo han asesorado bien y se ha pensado que el alcalde puede firmar una concesión. Si la concesión es un acto administrativo que es el resultado de un concurso público que se tiene que sacar con unas bases, una publicación en los boletines en los que se diga en qué condiciones se quiere utilizar el campo. Y repito, tan buena es la voluntad de la ciudad y de este alcalde y de la corporación que ya estamos en proceso de contratar a uno de los mejores abogados de España para que elabore y ayude a elaborar los pliegos. Y lo único que yo le he trasladado a Joaquín, y se lo vuelvo a trasladar, es, pues evidentemente, que necesitamos saber qué es lo que quiere el Badajoz. Lo que sí es verdad que jugar con decir que yo no me he preocupado de él una vez que perdió no me parece tampoco honesto, porque se le debió olvidar el WhatsApp que yo le mandé diciéndole con respecto a alguna noticia que al final se convirtió en un bulo. Y está ahí el WhatsApp, que yo, como es mío, lo puedo enseñar cuando yo quiera, en el cual simplemente pues le traslado, digo, ojalá sea posible, te lo mereces. Y me parece que no tiene sentido y no es homónima la reacción de uno con el otro, pero de mí no va a salir ni una sola palabra negativa para una persona que representa un proyecto que ha ilusionado a miles de vecinos de Badajoz y que representa una institución muy querida en esta ciudad desde el año 1905. Dicho lo cual, creo que el resto a veces es buscar un chivo expiatorio. Y de verdad, si me ha tocado ser a mí, pero esto es bueno para el Badajoz, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo soy alcalde porque lo elegí voluntariamente. Después me eligieron los ciudadanos y los concejales, pero me refiero que estoy en una opción personal voluntaria y sé que parte del coste que tiene, pues de vez en cuando, pues estas cosillas. Pero verdad, resumiendo, mano tendida, absoluto compromiso de la ciudad con el proyecto que le encabeza y que creo que esto se avanza hablando, pero cuando ayer decía, es que yo ya he firmado 2 veces, claro, ha firmado una cesión, 8 años. Tiene 8 años el campo a su disposición. Es verdad que la cesión no es un derecho real hipotecable, no se puede pedir una hipoteca, Carval, y una concesión sí. Te quiero una concesión porque me da más estabilidad. Y yo digo, lo entiendo, vamos a trabajar en ella. Pero es que el convenio lo hemos firmado no hace ni 6 meses. Y nos damos para trabajar en una concesión 1 año. Y durante ese año lo único que le ha pedido hasta ahora este alcalde a él es que nos diga qué es lo que quiere hacer con el campo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la cesión que tiene el Burgo, la concesión que tiene el Burgo, que si te dejo el campo como está, hace 5 millones de euros en obras al campo, le obliga al Ayuntamiento de Burgos, y paga 100.000 euros más o menos al año de canon, que decir lo que se quiere para el Badajoz. Es decir, oye, para obtener ingresos para el proyecto deportivo, quiero poner, me lo invento, unas tiendas, un restaurante, unos pubs, una gasolinera o lo que sea, si todo es correcto, si no hay nada malo, si de hecho no se interprete como nada malo, sino simplemente que a día de hoy el urbanismo no lo permite. Y por lo tanto, lo único que le estoy diciendo, dinos qué es lo que necesita, vemos que es posible legalmente, porque en algún caso él me ha pedido expresamente que algunos de los triángulos verdes que hay, que son secarrales allí, se pudieran utilizar, por ejemplo, para que hubiera algún restaurante de comida rápida o algo, que me parece bien. Pero es que el urbanismo hay que cambiarlo. Y para modificar una zona verde, se lo dije a él en la comida que tuvimos en Madrid, aprovechando algunos de mis viajes al Senado, le digo, aquí es que para cambiar una zona verde necesitamos hasta permiso o informe del Consejo de Estado. Que no pasa nada, que se pide, pero necesitamos saber para armar primero un expediente urbanístico y después sacar una concesión transparente, pero por el bien suyo y del club. De verdad, si por intentar que la gente lo entienda. ¿Alguien piensa que el tiempo que a uno le puede quedar de alcalde, lo que le apetece es convertirse en un villano en la ciudad? Si para mí lo sencillo es decir que sí. Pero yo lo único que quería decirle a Joaquín, oye, que sí, pero tenemos que seguir los pasos que marca la ley. Porque esto lo aprendí de mi maestro, que recuerdo una frase pletórica suya, con algún caso también del Club Deportivo Badajoz de hace muchos años, en el que dijo aquella famosa frase de que prefería ver al Badajoz en tercera desde casa que verlo en primera desde la cárcel.